Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Muy buenos días, mi querido hermano y mi querida hermana. Estamos contentos, felices de estar acá otra vez pudiendo compartir palabra de Dios con cada uno de los oyentes, de los que nos ven a través de la televisión o a través de YouTube también. Es una bendición para nosotros, el remanente adventista, poder estar otra vez más con ustedes y poder traer palabra de Dios, una verdad presente para el tiempo en que estamos. Estamos hoy con la segunda parte del tema, la bestia de dos cuernos. La bestia de dos cuernos. La semana anterior vimos la primera parte de este tema, hoy estamos con la segunda parte. Antes de dar inicio a este tema tan importante, quisiera primeramente, como tenemos por costumbre, leer una cita. Esta cita se encuentra en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17 nos dice así la palabra de Dios. Dice, entonces el dragón. Cuando dice el dragón, sabemos que se refiere a Satanás, el diablo. Dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer, la iglesia. O sea, Satanás se enfurece contra la iglesia, pero dice, y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. O sea, la simiente, el remanente de la simiente de la mujer. En otras palabras, lo que queda, el resto, los últimos de esa iglesia que Dios ha levantado. El remanente se le llama en la Biblia. Satanás se llena de ira contra la iglesia, pero hace guerra contra los últimos, contra lo que le llamamos el remanente. Pero ¿cuáles son las características del remanente? Eso es importante, porque si usted, mi hermano y mi hermana, quiere ser parte de ese remanente, debe también tener estas características que nos dice la profecía, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, las características que tiene el remanente. ¿Cuáles son las características del remanente? Nos dice, y leo de nuevo, entonces el dragón se llenó o se enfureció contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios, 1 y 2, tienen el testimonio de Jesucristo. La simiente, el remanente, el último pueblo en el tiempo del fin tiene dos características, nos dice acá Apocalipsis, que está en el Nuevo Testamento. 1, guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Si usted quiere saber cuáles son los mandamientos de Dios, tiene que irse a Éxodo capítulo 20, donde nos habla de 10 mandamientos, no 9, no 8, no 11, no 12, no 6, no 5, sino 10 mandamientos. Esos mandamientos incluyen el segundo mandamiento que dice, no te harás imagen ni semejanza, no te postrarás ante ellas, ni les rendirás culto. El segundo mandamiento, pero también incluye el cuarto mandamiento, cuando dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado, no el domingo, no el viernes, no el lunes, pero el sábado es para el Señor tu Dios, el séptimo día de la semana. Aparte de los demás mandamientos que ya todos conocemos y que estamos de acuerdo por lo menos en estos 8 restantes. Entonces dice entonces que Satanás se llena de ira contra el remanente. Ellos son los que guardan los mandamientos, pero también tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces es importante que usted y yo podamos tener esas características para ser parte del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Usted puede ir a muchas iglesias, hermano y hermana, pero si no tiene esas características, aunque tenga
50, 40, 20 años de ir a una iglesia, pero no guarda todos los mandamientos de Dios, ni tiene el testimonio de Jesucristo, entonces no está teniendo las características de la iglesia de Dios en el tiempo del fin. Con estas palabras, mi hermano y mi hermana, vamos a pedirle a Dios que nos dirija en este estudio, y usted, si puede acompañarme, le pido que lo haga. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por un día más de vida que nos das, por el privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor, ante un público tan importante, Señor, ante personas, Señor, que a veces estudiamos, pero que tal vez no conocemos algunas cosas, Señor, que tú quieres que conozcamos. Te pido, Señor, primeramente por cada uno de los oyentes, de los televidentes, Señor, de los que nos ven a través de las frecuencias o en la televisión, YouTube, Señor, Facebook, que tu Espíritu Santo esté en cada corazón y que les pueda redarguir, instruir, corregir también, Señor, y que me des también claridad a mí, Señor, para que yo pueda compartir esta palabra con claridad, de una manera sencilla, Señor, que se pueda entender. Bendícenos y guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Amén. El tema entonces, mi hermano y mi hermana, la bestia de dos cuernos, la segunda parte. La segunda parte que iniciamos esta semana, bueno, por lo menos la semana anterior vimos 3 puntos importantes. No quiero repetirlos porque ya los vimos la semana anterior, pero por si usted tal vez no ha visto el video de la semana anterior, es bueno que lo vea, pero voy a compartir resumidamente, no lo voy a sacar la cita, solamente resumidamente 3 puntos importantes. 1. En Apocalipsis capítulo 13, que empieza desde el versículo 1 hasta el 18, nos habla de 2 bestias. Recuerde que una bestia simboliza un poder en el mundo. Ahora, aquí nos habla de 2 bestias. Del capítulo 13, del versículo 1 al versículo 10, nos habla de una primera bestia. Le llamamos la bestia mixta porque tiene características de los poderes anteriores a ella. Ahora, este capítulo, por lo menos el 13, del 1 al 10, esta bestia mixta tiene su historia desde el año 1798 en adelante, o sea, estamos en el tiempo actual. De ahí nos está hablando, aunque va más allá del tiempo actual, cuando su herida es sanada. Eso ya lo habíamos visto. Capítulo 13, versículo 11 al 18 nos habla de una segunda bestia. Esta segunda bestia le llamamos la bestia de 2 cuernos, semejantes a los de un cordero. Esta bestia nos habla el capítulo 13, versículo 11 al 18. Recordemos que la primera bestia, la bestia mixta que hablamos al principio, esa bestia mixta que aparece en el capítulo 13, versículo 1 al 10, estamos hablando acá del papado en este caso, que está gobernando en Europa, aunque en el tiempo en que está ella, nos presenta la Biblia en el texto de Apocalipsis capítulo 13, nos dice que todos los cuernos tenían coronas, o sea que todos son independientes de sí mismos, ya que esta bestia había sido herida de muerte en 1798 y todavía no ha recuperado su sanidad, no ha sido sana todavía. Empieza a ser sana en 1929 con el Tratado de Letrán Benito Mussolini, pero todavía no recibió la sanidad. Cuando reciba la sanidad, entonces recobra su poder político y su poder religioso y va a hacer lo mismo que hizo los 1260 años. Sin embargo, representa al papado en este caso. Ahora, la segunda bestia que aparece en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 18, le llamamos la bestia de 2 cuernos. Esta bestia representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, bien, vemos que ahora, si puede ver la pizarrita por acá, este es el mundo, acá lo estamos viendo el mundo, acá está África, América, Europa. Esta bestia, la primera, la bestia mixta, está habitando o su historia se desarrolla en este lugar que es Euroasia, Europa y Asia. La segunda bestia, la bestia de 2 cuernos, su historia se desarrolla aquí en América, específicamente en los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, las dos cohabitan en el mismo tiempo, habitan, viven, conviven en el mismo tiempo histórico, pero en diferentes lugares, en diferentes escenarios, en diferentes territorios en este caso. Entonces vemos que hay 2 bestias acá. Eso fue lo que ya vimos la semana anterior. Ahora, segundo punto importante. La bestia segunda, o sea, la bestia de 2 cuernos, dice que, lo busco aquí, después vi otra bestia, Apocalipsis 13:11, que subía de la tierra.
Cuando dice subía de la tierra, nos está hablando que nacía, que crecía en la tierra. Y la tierra es un territorio contrario al mar, un territorio desocupado, que en este caso lo que simboliza es los Estados Unidos de Norteamérica, América, pero específicamente los Estados Unidos de Norteamérica es lo que simboliza la tierra en este caso. Entonces vimos también que si la tierra acá simboliza los Estados Unidos de Norteamérica, entonces si leemos más adelante, la tierra va a seguir simbolizando lo mismo. Y si leemos otro versículo más adelante, la tierra simboliza lo mismo, no puede simbolizar otra cosa, porque si simbolizara otra cosa, entonces podríamos también cambiarle el símbolo en el primer versículo. Entonces, así como la mujer en profecía simboliza la iglesia, como el cordero simboliza a Jesucristo, como un árbol simboliza a los líderes espirituales, como la hierba simboliza al pueblo de Dios, y etcétera, etcétera, muchas cosas que podemos ver. Así también la tierra simboliza a los Estados Unidos de Norteamérica en este caso. Segundo punto. Tercer punto importante. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 10 nos habla de la bestia mixta. Solamente nos habla de la bestia mixta, la primera bestia en este caso. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 18 nos habla de una segunda bestia, y el texto se refiere a esta segunda bestia. Sin embargo, aunque nos habla de esta segunda bestia, la bestia de dos cuernos, también entre los versículos que leemos está introducida la bestia mixta muchas veces. Tal vez unas 7 veces por lo menos, al igual que la bestia de dos cuernos. O sea, tenemos que tener cuidado para poder leer, entender de cuál bestia nos está hablando cuando está hablando, sea de una o sea otra o viceversa. Hay que tener cuidado. Por tanto, eso ya lo explicamos la semana pasada para poder entender bien lo que es este capítulo, que ya lo empezamos a estudiar la semana antepasada. Ok, la semana anterior leímos Apocalipsis capítulo 13 versículo 11, la parte donde dice: y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Vimos que los cuernos son semejantes a un cordero porque el cordero simboliza a Jesucristo. O sea que esta nación que nace, este poder que nace, esta bestia que representa a los Estados Unidos de Norteamérica, es una bestia que es cristiana. ¿Por qué? Porque tiene cuernos como de un cordero, que el cordero representa, y aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. O sea que en sus inicios, y es importante que veamos porque después habla como dragón, pero en sus inicios esta bestia es una bestia, un país, un poder cristiano, que es tolerante, que es respetuoso y que tiene bases cristianas. Es una nación protestante en sus inicios. Pero también vemos que tiene dos cuernos, semejantes a un cordero, pero son dos cuernos. Los cuernos están sobre la bestia es la que tiene los cuernos, o sea, ese poder, los Estados Unidos. Los cuernos simbolizan poderes, en este caso. Ahora, esos cuernos están separados. Lo que simbolizan esos cuernos son el poder político y el poder religioso. Dos poderes, pero separados, porque la religión y el Estado están separados en la historia que nos está contando al principio en los Estados Unidos de Norteamérica, y aún ahora también. Por eso nos dice Conflicto de los Siglos, página 26, dice: el republicanismo, poder político, y el protestantismo, poder religioso, vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. ¿De cuál nación? De los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, los principios fundamentales de esta nación, cuando nace, son el republicanismo y el protestantismo, poder político y poder religioso. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad, porque esta nación fue poderosa, se hizo poderosa, es poderosa y próspera porque tenía esos dos principios: el republicanismo y el protestantismo. Ahora, para poder entender esta nación, hay que entender primeramente sus orígenes. Ahora, es una nación protestante. ¿De dónde venía? ¿Dónde nace esta nación? Esta nación nace huyendo de la persecución que había en Europa. Recuerde que en Europa el que mandaba, el que hacía, lo que quería hacer era el papado en este caso. El papado mandó en Europa
por 1260 años. Entonces, cuando las personas quieren adorar a Dios según sus principios, según lo que ellos han leído, según lo que ellos creen, y no pueden hacerlo en Europa porque hay persecución para los que estén en contra de este poder que se llama la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, un sistema religioso, entonces ellos no les queda otra que huir. Recuerden que millones, literalmente, de personas murieron, fueron quemadas en la hoguera, encerrados, torturados, decapitados, muertos por miles hasta llegar a millones en estos 1260 años allá en Europa. Entonces, ¿qué hacen esas personas cuando se descubre que hay un nuevo continente? Vienen huyendo hacia acá. De ahí nace por lo menos esta nación. Por eso es una nación protestante. ¿Por qué protestante? Porque está protestando con lo que está pasando allá en Europa, contra el papado, contra sus falsas enseñanzas, contra sus falsas doctrinas, contra su persecución y contra la falta de libertad de expresión, libertad del culto, libertad religiosa. Ahí es donde nace esta nación. Pero esta nación también nace porque cuando esta nación nace, el gobierno o el país de Inglaterra con su rey quieren también gobernar acá. Ellos tienen que luchar contra Inglaterra. Inglaterra era un país poderoso, usted puede leerlo en la historia. Incluso Francia, que le hace frente a Inglaterra, Francia, otro país poderoso, no lo pudo vencer. Sin embargo, un grupo de colonos, campesinos, que formaban la parte de las 13 colonias acá en los Estados Unidos, se unen y ellos, sin tanto armamento, sin ejército y sin muchas cosas, logran vencer a Inglaterra y separarse así como país independiente. Cuando ellos nacen como países independientes, entonces logran establecerse como nación con una institución y con un acta de derechos. Una institución diferente a los demás países y un acta de derechos también diferente a los demás países. Esta acta de derechos que Estados Unidos logra hacer, que hace en ese tiempo, es única en todo el planeta. Todos los países tienen instituciones, pero acta de derechos solamente este país que nace en ese tiempo. Recuerde que la independencia de los Estados Unidos es en el año 1776, cuando termina la lucha un 4 de julio y se independizan como nación. Cuando la declaración de independencia se hace, se declara que Dios había creado a todos los hombres iguales. Vea lo que dice la declaración de independencia, que Dios había creado a todos los hombres iguales y les había dado derechos inalienables. O sea, nadie los puede quitar. Es decir, que nacemos con esos derechos, no porque el hombre se los dé, sino porque vienen de Dios. Y si vienen de Dios, nadie los puede quitar. Ni el gobierno los puede quitar, ni las leyes los pueden quitar, porque el gobierno no los da y el gobierno tampoco los puede quitar. Por eso es una nación de base republicana también. Ahora, recordemos también que hay 5 tipos de gobiernos en el mundo. El gobierno republicano es el gobierno que adopta los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué es el gobierno republicano? El gobierno republicano es donde la ley gobierna a todos. O sea, la que gobierna es la ley. Todos tienen los mismos derechos, pero también los mismos deberes y obligaciones bajo la ley. Y si infringimos esta ley, tenemos la misma penalidad. No hay favoritos. Sea un campesino, sea un presidente, sea un ministro, cualquiera que infringe la ley tiene la misma penalidad. O sea, hay igualdad para todos. Hoy en día, lamentablemente, ya no existe este tipo de gobierno. En Estados Unidos ahorita, el gobierno que está con Donald Trump se puede llamar un gobierno republicano, pero no es de base realmente republicana. Lamentablemente. El gobierno republicano real es el que la ley gobierna y todos son vistos bajo la misma ley. Ahora, este es el primer tipo de gobierno por lo menos que hemos hablado que hay, pero vemos que hay 5 tipos de gobiernos. Otro tipo de gobierno se llama la democracia. La democracia es el gobierno de las mayorías, donde la mayoría es la que manda y nos quieren hacer creer a nosotros que ese gobierno es el más importante y es el principal, que es el mejor gobierno. Sin embargo, la democracia no es buena. La democracia es el gobierno de la mayoría. Ahora, ¿qué pasa entonces con las minorías? Cuando las minorías se oponen, las minorías llegan a ser perseguidas, llegan a ser encerradas y llega a suceder lo que sucede con las minorías. No siempre, mi hermano, usted lo puede ver en la historia, no siempre las mayorías tienen la razón. Es más,
Pocas veces la mayoría tiene la razón. Y muchas veces algunas personas con facilidad de palabra llegan a interponer, a imponer sus ideas ante la mayoría. Véalo con Napoleón Bonaparte, véalo con Hitler y véalo en la historia. Entonces las mayorías a veces se dejan manipular, se dejan llevar. Vea las modas. ¿Quién sigue las modas? La mayoría. Entonces vemos que el segundo tipo de gobierno que estamos hablando por lo menos es la democracia, donde es el gobierno de la mayoría. Pero también está la oligarquía. La oligarquía es el gobierno de los pocos, donde pocos son los que gobiernan a todos los demás. Otro gobierno que tampoco es correcto, que tampoco es bueno. La nación pasa a ser controlada en forma completa por unos pocos. Ese es el gobierno que se da hoy en día en nuestros países, en Latinoamérica, en Hispanoamérica y en la mayoría del mundo. Unos pocos, aunque elegidos por una mayoría, pero unos pocos son los que llegan a gobernar un país. Otro tipo de gobierno, la monarquía. La monarquía es el gobierno de uno, donde uno es el que manda, sea un rey o como en el tiempo de los 1260 años de persecución, el papado era el que mandaba, el gobierno de uno. El papa era el que decía lo que se hacía. El otro tipo de gobierno, el quinto tipo de gobierno, sería la anarquía. La anarquía es cuando no hay gobierno, o sea, cada uno hace lo que mejor le parece o podríamos decir lo que le da la gana. No hay gobierno, es un gobierno que no es tampoco correcto. El gobierno que Dios estaba probando que tenía los Estados Unidos en sus inicios es el gobierno republicano. Por eso la república y el protestantismo juntos llegaron a ser de esta una gran nación. Ahora, cuando ellos se levantan como nación, hacen 10 enmiendas o 10 actas de derecho en el año 1791, el 15 de diciembre, a la institución o a la constitución. ¿Cuáles son estas 10? No vamos a leer las 10 porque tal vez no son tan importantes, pero por lo menos las primeras 2 a ver si nos da tiempo. La primera de las enmiendas es muy importante y dice así. Vea lo que dice la primera enmienda porque es importante que podamos conocer la historia para conocer este país. Dice, el Congreso no hará ley alguna. El Congreso, donde se ponen las leyes, no hará ley alguna por la que adopte una religión oficial como del Estado y se prohíba practicarla libremente, o se coarte la libertad de palabra, de imprenta, el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente. Entonces vemos que dice que el gobierno no va a ser una religión oficial del Estado. Cada quien puede adorar libremente. Recuerde cuando leemos Daniel capítulo 3, que el rey Nabucodonosor hizo una estatua y obligó a todos a que adoraran la estatua, y el que no la adoraba, ¿qué pasaba? Era echado al horno de fuego. Eso es lo que pasa cuando un gobierno tiene una religión oficial. El que no se acopla a esto es perseguido. Por eso dice el acta, sabiendo y conociendo lo que había sucedido en Europa, entonces dicen ellos, el gobierno no va a ser una religión oficial del Estado, pero tampoco dice va a prohibir practicar su religión libremente. Recuerde entonces ahora Daniel capítulo 6, cuando Daniel adoraba a Dios 3 veces al día con las puertas abiertas, pero hacen una ley por un mes de que no se puede adorar a ningún Dios excepto al rey. Ahora, ¿qué están haciendo ahí? Le están cortando su libertad religiosa, como él puede adorar. Sin embargo, Daniel siempre ora y ¿qué pasa con él? Es echado al foso de los leones. Pero la enmienda, el acta de derechos, la primera, acá en los Estados Unidos dice que no se prohíbe practicar libremente, ni se coarta de palabra, de imprenta o derecho para el pueblo. Esta enmienda habla de libertad religiosa y dice que el Congreso no tiene derecho de hacer leyes con respecto a la religión, pero tampoco puede perturbar el libre derecho de ellas. Tampoco puede prohibir la libertad de expresión o libertad de publicar lo que yo quiera publicar. Es importante, mi hermano y mi hermana, que también veamos que esos derechos, libertades, no provienen del gobierno, sino que provienen de Dios, porque Dios es el que las da. Si Dios las da, entonces solo Dios las puede quitar y Él no las va a quitar. Entonces el gobierno no las puede quitar. Por eso ellos, cuando fundan la nación, dicen ni rey ni papa, sabiendo lo que había sucedido allá en Europa, que cuando el rey era el que mandaba o el papa era el que mandaba, perseguían al que estaba contra ellos. Ellos dicen, bueno, ahora ni rey ni papa, y el poder político y el poder religioso están separados.
Entonces acá es cuando al presidente, o se le llama presidente por primera vez al presidente, le ponen presidente. ¿Por qué le ponen presidente? Porque es el que preside al pueblo, pero también está dentro de las leyes que tiene el pueblo. La segunda de las enmiendas dice, siendo necesaria una milicia bien ordenada. Vea lo que dice la segunda de las enmiendas. Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad del Estado libre, no se violará el derecho del pueblo de poseer y portar armas. O sea que todos los habitantes de los Estados Unidos podían poseer y portar armas. Ahora hay que entender esto porque esto ha sido mal entendido por las personas o mal explicado. En Estados Unidos al principio no había ejército. El ejército de los Estados Unidos, según esta enmienda, es inconstitucional. No es constitucional. Ahora, ¿por qué no había ejército? Porque ellos sabían que si había ejército, lo que había pasado en Europa con el tiempo, el rey con sus ejércitos llegaba a dominar, llegaba a perseguir, llegaba a saquear y llegaba a hacer problemas para el mismo país. Entonces dijeron ellos, bueno, no tenemos ejército. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a permitir, vamos a hacer una ley para que los ciudadanos de los Estados Unidos todos puedan portar armas, puedan tener armas, y en caso de una invasión de otro país, entonces todo el pueblo se une, se hace el ejército y podemos defender, y todos se iban a unir y lo iban a hacer, no porque los obligaran, sino por amor a su país. Ahora, ¿cuánto le costaba esto al gobierno, al país? No le costaba nada, porque cada persona, cada individuo, cada habitante tenía sus propias armas y podía unirse para poder defender el país. Entonces, lo que vemos acá es que esta segunda ley, enmienda, lo que hace es que les permite tener armas también a las personas. Ahora, ¿qué pasa cuando se desarma? El primer, ¿sabe cuál es el país primero en desarmar a todos sus habitantes? Este fue Alemania de Hitler. Alemania de Hitler desarmó primero a los habitantes. Después de que los desarmó, entonces con facilidad llegó a tomar por la fuerza a todo el país. Controló con facilidad a toda la Alemania. Eso es lo que pasa cuando se desarman. Por eso viene esta enmienda. Entonces hoy en día lo que se quiere es desarmar para controlar con más facilidad. Ahora, el Estados Unidos de hoy en día no es el Estados Unidos de sus inicios, porque ahora el Estados Unidos de hoy en día tiene ejército y armamentista es. En sus principios no había ejército, había un departamento no de defensa, sino un departamento de guerra, porque cuando había una guerra por alguna situación de invasión, entonces se unían, peleaban y cuando terminaba entonces otra vez cada quien para sus labores cotidianas. Entonces, ¿qué fue lo que da éxito a esta nación? Dice Conflicto de los Siglos, ya lo leímos, capítulo 26, digo, el republicanismo, forma de gobierno, y el protestantismo, forma de religión, vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto del poder y de su prosperidad. Entonces, mi hermano y mi hermana, ¿por qué nuestras naciones no crecen? ¿Por qué nuestras naciones no prosperan? Porque no han adoptado estos principios. ¿Cuál es la fe en los países nuestros? Hablando de nosotros, por lo menos el caso mío, que somos latinos. Es la fe católica. ¿Y cuál es el tipo de gobierno? No es un gobierno republicano. Entonces, lamentablemente, no es por falta de recursos, no es por falta de tierra, no es por falta de personas capaces. La única razón por la que nuestras naciones no prosperan es porque su tipo de gobierno y su tipo de religión no es el tipo de gobierno ni el tipo de religión que Dios aprueba. Estos principios encierran el secreto y el poder de la prosperidad. Pero ¿qué pasaría si los Estados Unidos pierde estos dos grandes principios? Entonces tampoco sería ni próspera ni tendría tampoco poder. Después del canto, mi hermano y mi hermana, vamos a seguir con el tema. El mensaje
al final de la cita dice, pero hablaba como dragón. Aunque este poder al principio era como un cordero, era tolerante, era cristiano, dice que va a terminar hablando como dragón. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra hablará como dragón o hablaba como dragón? Nos dice el conflicto de los siglos sobre esto. Capítulo 26. Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser protestante, cristiana, y lo que practica la nación así representada. Una es lo que dice y otra lo que practica. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por sus actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. ¿Y cuáles son esos actos? Nos está hablando de las leyes. O sea, cuando un país habla, un país no tiene voz como nosotros, independiente, sino que un país habla por sus leyes. Cuando dice que este gobierno, que este poder, que este país habla como dragón o va a hablar como dragón, nos está hablando de que las leyes que va a imponer el dragón es Satanás, son leyes en contra de la fe cristiana, en contra de la palabra de Dios, en contra de la Biblia. O sea que va a terminar poniendo leyes en contra de lo que Dios quiere. Entonces, al principio empieza como una nación cristiana, pero termina hablando como dragón. Nos dice el versículo 12, y ejerce. Ahora, es importante acá poder saber quién es el que ejerce. Dice, y ejerce. Está hablando aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Dice, de la bestia de los cuernos, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. La primera bestia es la bestia mixta, el papado en este caso. Dice que ejerce los Estados Unidos toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Ahora, ¿qué representa la tierra? Vimos al principio que la tierra lo que representa es a los Estados Unidos de Norteamérica, el nuevo mundo en este caso, específicamente los Estados Unidos. Por eso dice que hace, ¿quién hace? La bestia de dos cuernos, hace que la tierra, o sea los Estados Unidos y los moradores de ahí, de ella, de este país, adoren a la primera bestia. Ya los demás países adoran a la primera bestia, en Europa, en América Latina. O sea, América Latina es un continente, hablando de Hispanoamérica, de México para acá hasta llegar a Chile, es un continente católico. Pero dice que esta nación protestante hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. ¿Cuál es la primera bestia? Estamos hablando acá del papado en este caso, cuya herida mortal fue sanada. O sea, hablando del papado. Eso es lo que hace que ejerce la autoridad de la primera bestia. La autoridad que tenía la bestia primera, el papado, en los 1260 años de persecución, esa autoridad también va a ejercer esta bestia que se llama ahora los Estados Unidos de Norteamérica. Nos dice con relación a esto, conflicto de los siglos, la predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución. Intolerancia hacia las creencias y persecución para los que creen o hablan o se comportan diferente a como dice la nación en este caso. Dice, la declaración de que la bestia de dos cuernos hace que la tierra y que los que habiten en ella adoren a la bestia primera, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en el homenaje al papado. ¿Qué observancia se podrá poner en homenaje al papado? La observancia que el papado propuso, que hizo durante mucho tiempo, que ya lo hemos hablado, fue la observancia del día domingo como día del Señor, llamada en ese tiempo y llamada aún ahora el o las leyes dominicales. Recuerde que el día del Señor es el sábado. El sábado fue un día puesto por Dios. La Biblia dice, acuérdate el día sábado para santificarlo. En el Antiguo Testamento se guardaba el sábado. En el Nuevo Testamento se guarda aún el sábado. Usted ve a Pablo y ve a los apóstoles guardar el sábado. Aún la madre de Jesús, después de que Jesús murió, ella no quiso ir el sábado a su tumba a llevar especies. ¿Por qué? Porque era un día sábado y no iba a transgredir el sábado. Fueron hasta el domingo temprano en la mañana. Ahora, la ley que quiere poner este país, en este caso, para dar autoridad al Papa es la ley dominical. En este caso, leyes que hagan por la ley que nosotros tengamos que guardar un día
que no es el día que puso el Señor. Día del Señor, sábado. Día del hombre, el domingo. Pero sigue diciendo, Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. También hace, ¿quién hace? La bestia de dos cuernos, o sea, los Estados Unidos. Dice, también hace grandes señales, imagínense. Dice que esta bestia hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra. Dice que está hablando de los Estados Unidos, hace grandes señales, que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña. Hace grandes señales y engaña, la gente se engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido hacer en presencia de la primera bestia. O sea, dice que hace grandes señales y engaña, hace descender fuego del cielo. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando usted busca la palabra fuego, nos habla el Espíritu Santo. Si leemos en el Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 1, nos dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, hablando los apóstoles y los 120, estaban unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo. ¿De dónde viene este estruendo? Dice que del cielo. Ahora, ¿de dónde hace descender fuego esta nación? Del cielo. Dice Hechos capítulo 2 versículo 1, de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué sucede en el Pentecostés? Vienen del cielo lenguas repartidas como de fuego. Son dados los dones del Espíritu Santo a la iglesia en ese tiempo. ¿Para qué? Para que puedan predicar, para que puedan llevar un mensaje. Son llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que representa entonces Apocalipsis capítulo 13? Versículo 13, cuando dice que aún hace descender fuego del cielo y engaña. Es un falso reavivamiento, es un falso derramamiento del Espíritu Santo. Que muchos creen que por los milagros y porque hablan en lenguas no humanas, sino lenguas jeringosas, creen que es algo de Dios, pero no es de Dios, es un engaño de Satanás. Y usted ve cómo miles de personas andan detrás de líderes espirituales, de pastores, de los que se llaman ahora apóstoles, profetas y muchas cosas de estas, siguiendo y buscando las sanidades. En el tiempo de Jesucristo muchos le seguían, pero le buscaban por las sanidades. Pero cuando él comenzaba a predicar, entonces decían, bueno, no, porque es muy dura la palabra. Y ahora pasa lo mismo en este tiempo. Andan detrás de los milagros, detrás de los prodigios, detrás de las señales. Y eso es lo que pasa ahora. ¿Qué dice que Satanás va a engañar usando este país por medio de engaños? Milagros falsos. Vea lo que nos dice acá en este caso. Y quiero leer El conflicto de los siglos, página 645, capítulo 37. Dice, merced a dos errores capitales. Merced a dos errores capitales. Uno, el de la inmortalidad del alma. ¿Qué es la inmortalidad del alma? Y está diciendo error capital. Inmortalidad del alma es que la mayoría de personas creen que los muertos están en algún lugar. Cuando la Biblia, la palabra de Dios, dicen que los muertos están muertos y nada saben. O sea, una persona que muere va para el sepulcro y ahí se queda. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesucristo lo resucite. Sea en la segunda venida o sea después del milenio. En la segunda venida para vida eterna, después del milenio para perdición completa. Pero eso es lo que enseña la falsa religión, que si usted se muere, entonces se murió, pero ya está en el cielo. Se murió, pero está en el purgatorio. Se murió, pero está en el infierno. Se murió, pero sigue vivo, porque está en algún lado. Eso es espiritismo y es una falsa enseñanza. Por eso dice, merced a dos errores capitales. Uno, el de la inmortalidad del alma. Y dos, el de la santidad del domingo. O sea que el domingo es el día santo, cuando realmente el día santo, el verdadero día que el Señor ha establecido, es el sábado y no el domingo. Pero vea la mayoría de religiones, católicos, evangélicos, bautistas, metodistas, pentecostales, testigos de Jehová, ¿qué día guardan todos ellos? No guardan el domingo, el día que fue impuesto por el hombre y no por Dios. Pero dice, merced a estos dos errores, la inmortalidad del alma y la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel, o sea, la inmortalidad
la inmortalidad del alma es la base del espiritismo, la santidad del domingo crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través del doble abismo al espiritismo y al poder romano. Estos son los dos grandes errores que se dan en el tiempo del fin. O más bien la inmortalidad del alma, la base del espiritismo. Ahora, es la base del espiritismo, ¿por qué? Porque muchas personas piensan, mi hermano y mi hermana, que los muertos andan por ahí. Y eso cree la gente, eso nos enseña Hollywood, eso nos enseñan los libros, las revistas y mucha gente también, hasta los mismos pastores, sacerdotes, enseñan esas cosas. Entonces dicen que mi abuelita estuvo por allá o que me jalaron los pies y esas cosas. Los muertos están muertos. Si usted sabe que los muertos están muertos, entonces ¿quién es el que se aparece por ahí? No es una persona que murió, es un mismo demonio el que está apareciendo. De ahí viene la base del espiritismo. Por eso a veces hay apariciones de personas llamados santos, en este caso, que se apareció un santo por allá, que se apareció una mujer santa por acá, y que se apareció este santo y este santo por otro lado. Pero si sabemos que realmente la Biblia dice que los muertos están muertos, no se puede aparecer. Esas apariciones son engaños de Satanás, son falsas apariciones para engañarlo a usted y para que usted crea estas cosas. La Biblia nos dice que cuando venga Jesucristo en la segunda venida, los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Van a resucitar. ¿O no lo ha leído usted? ¿Quién va a resucitar? Los muertos en Cristo. Si van a resucitar, ¿qué quiere decir esto? Que están muertos. O estaban en el cielo, van a morir y van a resucitar otra vez. No, mi hermano y mi hermana. Si dice que cuando venga Jesucristo, los muertos en Cristo van a resucitar, es porque ellos están muertos. Pueden tener mucho tiempo estar muertos, pero hasta ese momento van a resucitar en la segunda venida. Ahora los demás muertos van a resucitar para condenación después de los 1000 años. Eso ya lo habíamos visto en otro tema. Entonces, seguimos leyendo. Aparte de eso, también en Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, hablando de esto, a este poder, los Estados Unidos, se le llama el falso profeta, por si usted no lo sabía. Apocalipsis 19, 20 nos dice, y la bestia, hablando de la bestia mixta, fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho señales ante ella. El falso profeta, en este caso la bestia de 2 cuernos, que había hecho señales ante ellas. Con estas señales, el falso profeta había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Los dos fueron lanzados vivos en el lago de fuego que arde con azufre. Vemos que en Apocalipsis 19 se le llama el falso profeta a este poder. Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 nos dice, Apocalipsis 13, 14, mandando. Sigue hablando de la bestia de 2 cuernos, o sea, los Estados Unidos. Dice mandando, el que manda es la bestia de 2 cuernos, los Estados Unidos. Dice mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida espada y vivió. O sea, que esta bestia, este segundo poder, la bestia de 2 cuernos, los Estados Unidos, le hacen una imagen a la bestia. ¿A cuál bestia? A la primera bestia, o sea, a la bestia mixta, en este caso al papado. ¿Qué es entonces una imagen? Una imagen, en este caso, usted puede verse en un espejo, usted se ve en un espejo, usted va a ver una imagen suya. Es algo que es igual a usted, pero no es usted, es una imagen. O sea, una imagen es un retrato, es una copia, es una imagen del sistema que gobernó, que ejerció el papado durante la Edad Media. El papado ejerció un sistema de gobierno en el cual perseguía, en el cual engañaba, en el cual mentía, en el cual mataba, en el cual asesinaba, en el cual encarcelaba. Este mismo sistema de gobierno es el que va a implantar los Estados Unidos, la bestia de 2 cuernos en ese tiempo. Dice que ella, los Estados Unidos, va a implantar un sistema igual, una imagen exactamente igual. Ahora, para usted poder saber qué es la imagen, tiene que ir a ver qué era el sistema de gobierno del papado del año 538 hasta el año 1798, o sea, el tiempo que se le llama en la historia la época oscura del oscurantismo, la época en que el papado reinó y gobernó, quitaba reyes y ponía reyes. Ahí usted se da cuenta que es la imagen en este caso. Nos dice el conflicto de los siglos sobre esto, página 20, el capítulo 26. Pero ¿qué es la imagen de la bestia y cómo será formada? La imagen es hecha por la bestia de 2 cuernos. ¿Por quién? La que hace la imagen es la bestia de 2 cuernos, los Estados Unidos.
y es una imagen de la primera bestia. Así que para saber a qué se asemeja la imagen o cómo será formada, debemos de estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, o sea, el papado. Usted, para poder saber qué es esta imagen, tiene que estudiar los rasgos característicos del papado. Y sabemos por lo que hemos estudiado que era un sistema de persecución, de falsa enseñanza, de falsa doctrina, de engaño. Y eso lo hemos visto en otros temas, por eso no lo vamos a ver ahorita mismo. Sin embargo, seguimos leyendo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 nos dice: se le permitió infundir aliento. ¿A quién? A la bestia de 2 cuernos, o sea, a los Estados Unidos. Los Estados Unidos son los que infunden aliento. Dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, o sea, darle vida a la imagen. A este sistema de gobierno exactamente igual o idéntico al papado de los 1260 años. Dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, a la primera bestia, para que la imagen, o sea, este sistema, hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. O sea, esta imagen, este sistema va a hablar, habla por medio de leyes, y dice que va a matar a todo el que no la adore. O sea, todo el que no haga lo que este gobierno, este sistema de gobierno idéntico al del papado en los 1260 años, va a ser perseguido. Eso empieza en los Estados Unidos de Norteamérica, pero va a seguir también por todo el mundo, pero empieza en los Estados Unidos. Ahí es donde se van a poner leyes contra la ley de Dios. Mi hermano y mi hermana, no sé si usted estudia, si usted lee, si usted se informa, pero viene una ley dominical para el mundo. Esa ley dominical viene de manera obligatoria. O sea, usted tiene que guardar el domingo como día del Señor. Ahora, cuando venga esta ley dominical, la mayoría de iglesias van a verlo normal. ¿Por qué? Porque las iglesias guardan el domingo. Pero la persona que estudia la Biblia y que sabe que el día del Señor no es el domingo, sino que es el sábado, entonces va a tener problemas con esto. Porque no se va a adecuar ni a los trabajos ni a las leyes humanas, y van a perder trabajos, van a impedir que compren, que puedan vender, no van a tener que comer si viven en las ciudades controlados por los gobiernos. O sea, va a ser una época difícil para los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe o el testimonio de Jesucristo. Por eso dice que va a hacer matar a todo el que no la adorara. Recuerden esos tiempos, mi hermano y mi hermana, usted no sé si ha visto televisión cuando sale el Papa Francisco en la televisión y comienza a decirle a la gente, es necesario que guardemos un día para la familia, un día de descanso dominical, porque lo dice la Biblia, lo dice los mandamientos de Dios. Y él comienza a usar un juego de palabras, en este caso, hablando de los mandamientos de Dios, hablando de la Biblia, hablando de la necesidad de un día para la familia, pero ese día que él dice que quieren imponer es el día domingo, no es el día sábado. Ahora, ¿qué va a pasar? Que el día domingo hay que guardarlo obligatoriamente, y el sábado hay que trabajar. Van a obligar a las personas a trabajar el sábado, a no guardar el sábado para el Señor. Y el domingo va a ser un día obligatorio guardar. Eso viene para la humanidad, eso lo dice la profecía, y eso viene para la humanidad. Por eso usted y yo tenemos que estar apercibidos a lo que viene ahora para la humanidad. Quiero leer una cita, dice, el rasgo más característico de la bestia y por consiguiente de su imagen, la bestia, en este caso el papado, su imagen, en este caso la imagen que hace los Estados Unidos, o sea, un gobierno idéntico a este, dice, es la violación de los mandamientos de Dios. La violación de los mandamientos de Dios. Por eso, mi hermano y mi hermana, los Estados Unidos, cuando nacen como nación, ponen esas enmiendas, y la primera enmienda dice que no se puede prohibir la religión de cada persona, y dice que cada quien puede adorar como así le parece. Sin embargo, en el tiempo futuro, próximo a llegar, cercano, se van a prohibir datos religiosos por medio de las leyes humanas, o sea, por medio del gobierno. Y se van a poner leyes religiosas, como la ley dominical. Una ley que obliga a orar el domingo. Usted tiene que adecuarse a esa ley. Si no se adecua a esa ley, entonces lo van a perseguir. Primeramente van a haber 3 cosas. 1, le prohíben comprar y vender. 2, va a haber encarcelamiento. 3, muerte.
van a ser muertos. Y a las personas les parece que eso puede, o sea, está como lejos, imposible, pero eso está por suceder. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 dice, y hacía, hablando también de los Estados Unidos, hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Eso lo hace Estados Unidos. Dice que todos, pero empezando por los pequeños. ¿Quiénes son los pequeños? Los pequeños son los niños, los jóvenes. Dice, hace que todos, pequeños, y vea qué interesante porque empieza por los pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tuviera la marca, o el nombre de la bestia, o el número de la bestia. Importante, interesante. Para que usted pueda sobrevivir, para que pueda estar bien en ese tiempo, tiene que tener o la marca de la bestia, el nombre de la bestia, o el número de su nombre. ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Cuál es el número de la bestia? ¿Qué es el nombre de la bestia? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Espero que la próxima semana nos pueda acompañar porque vamos a ver lo que es la marca de la bestia y el número de la bestia también. Porque ahí es importante poder saber esto. Porque muchos lamentablemente están creyendo hoy en día que el número de la bestia es un chip que le ponen a cada persona ahí en su mano o en otro lugar. Pero ahí están correctos. Ese chip va a existir, pero es un control y todavía ya está existiendo y muchas personas lo tienen, pero es un control solamente. ¿Qué es realmente la marca de la bestia? Termina el capítulo diciendo, capítulo 13, versículo 18, dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Recuerde cuando hablamos, primeramente habla de dos poderes, está hablando de la bestia de dos cuernos y está hablando también de la bestia mixta. En este caso, cuando se habla de la bestia de dos cuernos, se habla en tercera persona. Cuando se habla de la bestia mixta, se está hablando como la bestia. Entonces acá está hablando de la bestia mixta en este caso. Y dice aquí sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia mixta, el papado en este caso. Pues es número de hombre y su número es 666. La próxima semana también vamos a ver lo que es el número de su nombre. Vamos a contar el número de su nombre para que usted pueda ver quién es la bestia en este caso. Hermano, hay que prepararse para este tiempo en el que estamos viviendo, el tiempo del fin. Apocalipsis nos apercibe, nos prepara, nos dice cosas que van a suceder, que están sucediendo y que han sucedido también. Pero no todo ha sucedido, no todo se ha cumplido. Falta todavía profecía por cumplir. Lo que hay que hacer, mi hermano, es estar cerca de Jesucristo. Tener a Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente y poder alejarnos del mundo para poder ser personas diferentes. No como todas las iglesias y no ir a la iglesia solamente porque es el día para ir a la iglesia, sino porque realmente queramos tener una relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está pronta y está cerca. ¿Estás preparado, mi hermano y mi hermana? Bendiciones a todos.